Entré en casa en la víspera de Navidad y vi a mi esposo con su amante recortando mis fotos para decorar el árbol. Me llamo Julia Monteverde, soy una arquitecta reconocida en Mérida, y mi reputación me llevaba constantemente fuera de la ciudad. Semanas enteras diseñando casas de ensueño para otros, siempre con la certeza de que la mía también era sólida y bien cimentada. Antes de empezar, cuéntame, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esta historia de traición? Alejandro, mi esposo, parecía comprender perfectamente esa dinámica. Cuando anunciaba un nuevo viaje, él sonreía con esa paciencia que yo admiraba profundamente. Ve tranquila, mi amor. Lo entiendo. Tu trabajo es importante, decía antes de que me fuera con las maletas en la mano y el corazón apretado por la nostalgia anticipada. Y me iba. Siempre me iba. Llevando conmigo la seguridad de que tenía un hombre que me apoyaba, que me amaba lo suficiente como para aceptar mis ausencias prolongadas. Alejandro era así, o al menos eso era lo que yo veía. Paciente, comprensivo, casi un santo en su tolerancia a mis exigencias profesionales. Está todo bien, Julia. Te amo, repetía cada vez que llamaba desde las ciudades donde trabajaba, preocupada por el tiempo que pasábamos lejos. Y yo le creía. Completamente. Cada palabra, cada tono de voz, cada suspiro de añoranza que él fingía sentir. Durante años, esa fue nuestra rutina. Yo viajaba a Salamanca, Barcelona, Valladolid, diseñando residencias lujosas para familias que podían pagar por sus sueños. Alejandro se quedaba en Mérida, cuidando nuestra casa, esperando mi regreso. O al menos eso me hacía creer. Lo que no sabía era que detrás de esa apariencia de marido fiel, algo más oscuro crecía. En la soledad de mis ausencias prolongadas, Alejandro comenzaba a rendirse al deseo. Un deseo que fingía resistir valientemente, pero que en realidad cultivaba en secreto, alimentaba con fantasías que yo jamás imaginé. Así fue como Andrea apareció en su vida. Joven, seductora, disimulada. Ella entró poco a poco, como una brisa que él fingía querer apartar, pero que deseaba profundamente sentir. Mientras yo estaba a kilómetros de distancia, diseñando la casa perfecta para una familia en Valladolid, Andrea se acercaba a mi esposo con la precisión de una depredadora. Ella sabía exactamente cómo actuar. Nada de prisas, nada de desesperación. Solo una presencia sutil, conversaciones que se alargaban en las tardes vacías, miradas que duraban más de lo debido, caricias aparentemente casuales que despertaban algo dormido en Alejandro. Y él, a quien yo creía tan fiel, empezó a ceder poco a poco. Yo seguía llamando todas las noches, contando mis proyectos, preguntando por su día, compartiendo planes para cuando regresara. Y él seguía respondiendo con esa voz cariñosa, todo está bien aquí, querida. Solo con ganas de verte. Mentira. Pura mentira disfrazada de amor. Mientras yo diseñaba hogares para otros, el mío estaba siendo invadido silenciosamente. Mientras yo creía en la solidez de nuestro amor, él se estaba desmoronando desde dentro, ladrillo por ladrillo. Pero yo no lo sabía. Seguía confiando, seguía amando, seguía creyendo que habíamos construido algo verdadero y duradero. Alejandro fingía ser el esposo perfecto al teléfono, pero lejos de mis oídos, se entregaba a Andrea. Ella no era solo una aventura pasajera, era una presencia constante, una sombra que crecía en mi ausencia, ocupando espacios que eran míos por derecho. ¿Y yo? Yo seguía siendo la arquitecta de los sueños, diseñando casas perfectas para otros, sin imaginar que la mía estaba siendo demolida piedra por piedra, mentira por mentira. Mientras yo depositaba toda mi confianza en un hombre que ya no era mío. La relación extramarital entre Alejandro y Andrea creció sigilosamente, alimentada por el tiempo ocioso, por el silencio del hogar vacío y por mi ausencia constante. Mientras yo estaba en Sevilla finalizando el diseño de una mansión con vista al Guadalquivir, Andrea se hacía presente de todas las formas posibles en mi casa. No era solo una aventura rápida al atardecer. Andrea era calculadora, sabía exactamente cómo insertarse en la vida de Alejandro de manera gradual y definitiva. Aparecía con excusas tontas, pasé por aquí y traje unos churros, decía, sabiendo que él estaba solo. Otras veces llamaba fingiendo necesitar ayuda con algo trivial, solo para tener una excusa para aparecer. Y Alejandro, cada vez más entregado, le abrió no solo los brazos, sino también la casa. No protestaba cuando Andrea tocaba mis cosas, cuando reorganizaba objetos,
cuando se acomodaba en el sofá como si fuera la dueña de ese espacio. Al contrario, parecía disfrutar de esa invasión silenciosa. Hay venganza en esta historia, pero ¿será que se pasó del límite? Quiero saber tu opinión. Ya no era solo una aventura, él la incluía en su rutina, en sus espacios, en momentos que deberían ser nuestros. Andrea conocía cada rincón de nuestra casa mejor que yo, que pasaba semanas fuera. Sabía dónde estaban las llaves, en qué cajón estaban los cubiertos, cómo funcionaba el control remoto de la televisión. La situación se volvió aún más grotesca cuando llegó diciembre. En la víspera de Navidad, yo estaba terminando un proyecto urgente en Madrid. Era una casa de 3 pisos para una familia rica, y el plazo estaba justo. Cuando todo parecía resuelto y ya planeaba tomar el primer tren a Mérida, recibí una llamada de mi jefe. Julia, lo siento, pero tendrás que quedarte. El cliente cambió de idea sobre el diseño de la piscina. Tiene que estar listo para después de Navidad. Llamé a Alejandro de inmediato, con el corazón apretado. Amor, no voy a poder volver. Me asignaron a última hora. ¡Qué rabia! No te preocupes, mi amor. Lo entiendo. El trabajo es importante, respondió él, con esa voz comprensiva de siempre. Lo celebraremos cuando regreses. Pero la escena en nuestra casa era completamente diferente. Andrea y Alejandro estaban juntos, decorando la sala. Ella había llegado por la mañana con una bolsa llena de adornos navideños, como si fuera la dueña de la casa. Llevaba una de mis camisetas, una que yo había olvidado en el armario, y caminaba descalza por nuestro hogar. Vamos a tener una Navidad hermosa, mi amor, le dijo a Alejandro, usando el mismo término cariñoso que yo siempre usaba. Y él no la corrigió. Solo sonrió y la ayudó a colgar las luces en el árbol. Andrea se sentía cómoda, íntima, hasta atrevida. Reía fuerte, hacía bromas, besaba a Alejandro con cada adorno colocado. Pero lo que más me habría enfurecido, si lo hubiera sabido, fue lo que hizo mientras decoraba. Con una tijera en la mano, Andrea empezó a recortar fotos antiguas nuestras que estaban en portarretratos por la casa. Cortaba mi imagen con precisión quirúrgica, como si fuera una cirugía estética inversa. Luego pegaba su propia foto en el lugar, sonriendo a la cámara como si siempre hubiera formado parte de esa historia. Ahora sí está perfecto, decía ella, mostrándole los portarretratos alterados a Alejandro. Mucho mejor así, ¿no crees? Alejandro observaba aquel ritual silencioso de sustitución. No protestaba, no preguntaba, no defendía mi memoria. Solo miraba mientras Andrea borraba mi historia de aquella casa, reemplazándola con su propia imagen. Era como si yo nunca hubiera existido, como si nuestra vida juntos fuera solo un borrador que podía borrarse fácilmente. Colgó fotos suyas en los adornos navideños, transformó nuestro árbol en un altar a su propia presencia. Cada bola navideña, cada luz, cada estrella llevaba ahora la marca de Andrea. Era una profanación silenciosa, un crimen contra nuestra historia que Alejandro permitía sin pestañear. ¿Y yo? Yo aún creía que era amada. Aún pensaba que Alejandro estaba solo, extrañándome, contando los días para mi regreso. No imaginaba que nuestro hogar estaba siendo rediseñado por manos extrañas, que mi presencia estaba siendo sistemáticamente eliminada de ese espacio que yo consideraba mío. Esta es para quienes ya sufrieron por amor. ¿Has pasado por algo así? Cuéntame. Lo inesperado ocurrió a la mañana siguiente. El cliente adinerado de Madrid, después de una noche entera revisando los planos, decidió que ya no quería la piscina modificada. Déjela como estaba en el diseño original, dijo por teléfono, como si no acabara de arruinar mi Navidad. Fui liberada del trabajo a último momento. Movida por la añoranza y por el deseo de sorprender a Alejandro, no perdí tiempo. Tomé el primer tren hacia Mérida, con el corazón acelerado de ansiedad y expectativa. Quería compensar la ausencia forzada, quería abrazarlo, quería pasar al menos unas horas de Navidad junto a mi esposo. Cargaba las maletas en las manos y el corazón apretado. Durante todo el viaje, imaginaba su reacción al verme aparecer de sorpresa. Tal vez podríamos tener una cena sencilla, nada elaborado, solo nosotros dos. Tal vez me daría ese abrazo apretado que tanto necesitaba después de semanas lejos. Llegué a casa ya al final de la tarde. La calle estaba silenciosa, típica víspera de Navidad. Busqué las llaves en el bolso,
ansiosa por entrar y gritar sorpresa a Alejandro. Pero cuando abrí la puerta, no fui yo quien gritó. Me congelé. Paralizada en la entrada, sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Vi un árbol de Navidad lleno de luces y de mentiras. Alejandro estaba allí, pero no solo. A su lado, una mujer joven, bonita, con una cinta dorada en las manos, como si fuera la dueña de la casa. Ella se volvió hacia mí con una sonrisa burlona, como si mi llegada fuera una molestia menor. Llevaba una de mis blusas, una azul que adoraba, y estaba descalza en mi propio hogar. En los portarretratos repartidos por la sala, vi algo que me revolvió el estómago. Eran fotos de ella con Alejandro, pero se notaban los restos de mis fotos recortadas debajo. Alejandro, mi voz rompió el aire, saliendo más aguda de lo que esperaba. Era un grito de incredulidad, de dolor, de quien no puede procesar lo que está viendo. Él palideció al instante. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera apagado un interruptor. Intentó hablar, abrió la boca, pero las palabras que salieron fueron débiles, cobardes, patéticas. ¿Volviste, más temprano? ¿Más temprano? ¿Más temprano? ¿Esa era su preocupación? No el hecho de estarme engañando, no el hecho de estar decorando nuestra Navidad con otra mujer, sino el momento de mi llegada. ¿Quién es ella, Alejandro?, pregunté, aún tratando de entender la escena. Mi voz temblaba, pero necesitaba escucharlo de su boca, necesitaba que me explicara aquella situación absurda. Yo. Julia, es que... tartamudeó, mirando alternativamente a mí y a la mujer, como si pidiera ayuda para inventar una excusa. Fue entonces cuando la respuesta vino, pero no de él. La mujer se acercó, aún con esa sonrisa cínica en el rostro, y dijo con una tranquilidad que me heló la sangre. Soy Andrea. Y tú debes ser la arquitecta que nunca está en casa. La forma en que dijo arquitecta sonó como un insulto. Y la frase que nunca está en casa me golpeó como un puñetazo en el estómago. Yo trabajaba para sostener nuestros sueños, y ahora eso estaba siendo usado en mi contra por la propia amante de mi esposo. Miré nuevamente al árbol de Navidad, ahora prestando atención a los detalles. Había fotos de ella colgadas entre los adornos, como si fueran parte de una tradición familiar. En los portarretratos, mi imagen había sido cuidadosamente recortada y reemplazada por la suya. Era como si ella intentara borrar mi existencia de esa casa, de esa vida. «Estás decorando la Navidad con ella», grité, sintiendo la voz salir ronca. «Con fotos mías recortadas». El dolor que sentí en ese momento fue físico. Mi pecho parecía desgarrarse por dentro, como si cada respiración fuera una tortura. Yo había construido esa casa, esa vida, ese amor. Y ahora lo estaba viendo todo profanado por una extraña que usaba mi ropa y ocupaba mi lugar. Alejandro seguía ahí, mudo, inútil, sin valor para mentir ni para asumir la traición. Solo me miraba con esa expresión patética de quien fue sorprendido en flagrante y no sabe cómo salir de la situación. ¿Y Andrea? Andrea seguía sonriendo, como si se estuviera divirtiendo con mi desesperación. Como si mi dolor fuera parte de su entretenimiento esa víspera de Navidad que debería haber sido nuestra, pero que ella había transformado en su propio espectáculo. Andrea no retrocedió ante mi indignación. Al contrario, se mostró aún más venenosa. Se rió ante mi colapso, como si estuviera viendo una comedia barata, y dijo con desprecio. Ahora la casa es mía, querida. Casi ni venías ya. La frase cayó como una puñalada certera. Pero fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. El dolor se convirtió en rabia, y la rabia despertó una fuerza que no sabía que tenía. La miré a Alejandro, miré aquella situación grotesca, y una risa amarga escapó de mi garganta. Ah, sí, respondí, con un tono que mezclaba sarcasmo y furia. ¿La casa es tuya? Qué interesante. ¿Y quién paga las cuotas, querida? Tú o yo. Andrea parpadeó, perdiendo un poco de esa arrogancia. Alejandro seguía ahí, parado como un idiota, sin saber qué hacer. ¿Y tú? Me volví hacia él, decorando el árbol de Navidad con la amante. ¿En serio, Alejandro? ¿De todas las tradiciones navideñas, elegiste esa? ¡Qué romántico! La situación era tan absurda que casi me reí. Casi. Pero la rabia fue más fuerte. Estallé.
los sentimientos se desbordaron sin control, y sentí unas ganas incontrolables de destruir aquella farsa ridícula. Gritando, corrí hacia el árbol de Navidad que ellos habían decorado con tanto cariño. ¿Quieren jugar a la casita? Entonces vamos a jugar. Agarré el árbol con fuerza, sintiendo las ramas arañarme las manos. Arranqué luces, rompí adornos, tiré esos portarretratos falsos con violencia. Las fotos de Andrea volaron por el aire como confeti maldito. ¡Ah, qué familia tan linda!, grité, pisoteando una foto suya que había caído al suelo. ¡Qué decoración más original! Mentira y traición, los verdaderos símbolos de la Navidad. Luego, con la furia de quien tiene el alma traicionada, arrastré todo el árbol hacia afuera. Era pesado, pero la adrenalina me daba fuerza suficiente para jalarlo como si fuera una muñeca de trapo. Lo arrastré hasta la puerta y lo lancé con toda mi fuerza en medio de la acera. Los vecinos salieron de sus casas, atónitos, presenciando el espectáculo. Doña Carmen del 205 se persignó. Don Rodrigo del primer piso grababa todo con su celular. ¿Y yo? A mí poco me importaba la audiencia. ¡Miren!, grité a toda la calle. Decoración navideña exclusiva. Árbol adornado con traición y mentira. El que quiera, que se lo lleve. A pedazos por el suelo, adornos rotos, fotos rasgadas de Andrea y fragmentos de nuestra historia destruida brillaban como una constelación de rabia. El árbol aún parpadeaba en medio de la acera, como si se burlara de toda la situación. Volví a entrar en la casa y encontré a Andrea y Alejandro aún parados en el mismo lugar, como dos maniquíes rotos. ¿Y ahora?, pregunté, con una calma aterradora. ¿Van a seguir ahí parados o se van a largar de mi casa? Andrea intentó intervenir. Escucha. No, tú escucha, interrumpí. ¿Tú crees que puedes llegar a mi casa, usar mi ropa, recortar mis fotos y todavía darme lecciones de moral? ¡Qué audacia! Señalé la puerta con firmeza. Salgan de mi casa. Ahora. Y llévense esa decoración de mentira que crearon. Pero Julia. Insistió Alejandro. Pero nada, grité. Fuera, Alejandro. Y llévate a tu decoradora personal contigo. Quiero ver si ella tiene casa propia donde puedan jugar a la Navidad. Andrea agarró el bolso rápidamente, entendiendo que la situación se había salido de control. Alejandro dudó, como si fuera a decir algo, pero mi mirada debió haber sido lo suficientemente amenazante. Esto no se va a quedar así, murmuró Andrea al pasar junto a mí. Claro que no, respondí con una sonrisa venenosa. Va a ponerse peor. Ahora vayan a buscar otro lugar para jugar a decorar. La puerta se cerró con fuerza, un estruendo que retumbó en toda la casa. Y entonces, sola, caí de rodillas en el suelo, jadeando, con los ojos llenos de lágrimas, las manos temblorosas. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, y la realidad volvía a doler. Afuera, el árbol aún parpadeaba en medio de la acera, como si se burlara de todo mi dolor. Pero al menos ahora estaba donde merecía estar, en la calle, junto con la traición que representaba. Dime una cosa, ¿tú crees en una segunda oportunidad después de una traición? El silencio de la casa fue interrumpido por un suave golpe en la puerta. Aún en el suelo, con las lágrimas secándose en el rostro, dudé antes de levantarme. ¿Quién sería? ¿Alejandro volviendo por sus cosas? ¿Andrea queriendo seguir la discusión? ¿O simplemente algún vecino curioso? Cuando abrí la puerta, me encontré con una señora de cabello gris y ojos bondadosos que conocía de vista, pero con quien nunca había conversado de verdad. Era doña Leticia, la vecina del apartamento 301. Querida. Dijo con una voz firme pero cariñosa. Escuché todo. Y quiero que sepas que no estás sola. Doña Leticia tenía ese tipo de presencia que transmite seguridad de inmediato. Llevaba un delantal floreado y en las manos traía un plato cubierto con un paño de cocina bordado. Sus ojos, a pesar de la edad, brillaban con una energía que me llamó la atención. También fui traicionada, continuó sin rodeos. Hace muchos años. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora. Esa mezcla de rabia, tristeza y confusión. Pero eso pasa, querida. Créeme. Su sinceridad me tomó por sorpresa. Estaba acostumbrada a gente que fingía no ver los problemas ajenos, que prefería mantenerse al margen de los dramas de los demás.
Pero doña Leticia estaba ahí, en mi puerta, ofreciendo justo lo que necesitaba, comprensión. Estoy preparando una cena sencilla, dijo, señalando hacia su apartamento. Nada elaborado, solo compañía para que no pases la Navidad sola. ¿Qué dices? En ese momento, la invitación sonaba extraña. Apenas conocía a esa mujer, y la idea de cenar con una vecina casi desconocida en una noche como esa parecía surrealista. Pero el dolor de estar sola era aún más insoportable. La casa estaba impregnada de la presencia de Alejandro y Andrea, cada rincón me recordaba la traición que acababa de descubrir. Yo, no sé si. Dudé, limpiándome el rostro con el dorso de la mano. No tienes que decir nada, me interrumpió doña Leticia. Solo ven. A veces necesitamos un lugar neutral para procesar lo que pasó. Y yo hago un cordero al horno que tal vez te ayude a aliviar un poco ese dolor. Dudé unos segundos más, mirando hacia dentro de mi propia casa. Todo olía a traición. Los pedazos de adornos aún estaban esparcidos por el suelo, los portarretratos vacíos me miraban desde los estantes. Quedarme allí sola sería como castigarme el doble. Está bien, dije finalmente. Pero no quiero incomodar. ¿Incomodar? Querida, ¿me harías un favor? A mí tampoco me gusta pasar las fiestas sola. El apartamento de doña Leticia era lo opuesto al mío en ese momento, acogedor, organizado, con un olor delicioso a comida casera. La mesa estaba puesta para 2 personas, como si ya supiera que aceptaría la invitación. ¿Ya esperabas que viniera?, pregunté, sorprendida. Digamos que tenía la esperanza, respondió con una sonrisa maternal. Cuando escuché el alboroto abajo, pensé, esa muchacha va a necesitar compañía esta noche, punto. En esa cena improvisada, entre platos sencillos pero sabrosos, lágrimas silenciosas y risas inesperadas, encontré algo que no esperaba, verdadero consuelo. Doña Leticia me contó sobre su propio matrimonio roto, sobre cómo descubrió que su marido la engañaba con su secretaria. Pasé 2 días enteros haciendo escándalo, rió, sirviendo más vino. Rompí todos los platos de la casa, tiré su ropa a la calle, grité tanto que me quedé afónica una semana. ¿Y después?, pregunté, curiosa. Después entendí que la rabia no me iba a llevar a ninguna parte. Que tenía que elegir, quedarme rumiando lo que él hizo o reconstruir mi vida como yo quisiera. Compartimos historias, desahogos, miedos y esperanzas. Doña Leticia escuchaba sin juzgar, comentaba con sabiduría, reía en los momentos justos. Poco a poco, sentí algo cambiando dentro de mí. El dolor seguía allí, pero ahora tenía compañía. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, dije, entre bocado y bocado. ¿Qué me culpo? Me pregunto si fue porque viajaba mucho, si fue porque no estaba presente. Deja eso, me interrumpió doña Leticia, con firmeza. ¿Te perdiste en el trabajo? Tal vez. Pero la traición fue de él, querida. Fue su decisión. Tú no obligaste a nadie a traicionarte. La certeza en su voz me alcanzó como un rayo de lucidez. Era eso. Exactamente eso lo que necesitaba oír. Sí, me perdí en el trabajo, pero la traición fue de él. La culpa no era mía. Entre una frase y otra, algo se cristalizaba dentro de mí. La verdad surgía de forma clara, incontestable, me había entregado demasiado al trabajo y poco al matrimonio, pero eso no justificaba la traición. Alejandro tuvo opciones. Pudo haber hablado conmigo, pudo haberme pedido que viajara menos, pudo haber sido honesto con sus sentimientos. En cambio, eligió mentir, traicionar y humillarme. La culpa no era mía. Y esa certeza, por primera vez en horas, me trajo un poco de paz. Después de aquella noche en casa de doña Leticia, tomé una decisión que lo cambiaría todo, nunca volví a hablar con Alejandro. No fue una elección movida por la rabia ni por sed de venganza. Fue una decisión consciente, madura y definitiva. No busqué explicaciones, porque no había ninguna que justificara lo que presencié. No deseé venganza, porque entendí que la mejor venganza sería mi felicidad. Del solo guardé la ausencia, no el odio. El amor que creí eterno había muerto en aquella víspera de Navidad, pero de su final nació una nueva promesa para mí misma. Jamás permitir que borren mi rostro de una historia. Nunca más dejar que reemplacen mi presencia sin que yo luche por mí. Después de todo, era arquitecta, y más allá de casas, sabía reconstruir vidas.
incluyendo la mía. El proceso de divorcio fue limpio. Me quedé con la casa, con mi dignidad y con mi libertad. Pero lo que más me importaba era la división emocional, yo de un lado, ellos del otro. Alejandro y Andrea siguieron juntos algunos meses después de nuestra separación. Ella se mudó al departamento de él, decoró todo a su gusto, hizo exactamente lo mismo que había hecho en mi casa. Pero la relación no duró ni un año. Aparentemente, Andrea descubrió que Alejandro estaba conversando con otras mujeres por redes sociales. El que traiciona una vez, traiciona siempre, comentó doña Leticia, quien se convirtió en mi amiga y confidente. Seguro pensó que era especial, que con ella sería distinto. Me reí cuando lo supe. No por malicia, sino porque me pareció poético. Andrea había destruido mi matrimonio para construir algo igualmente inestable. Había recortado mis fotos para pegar las suyas, pero descubrió que ninguna imagen se sostiene si la base está podrida. Reconstruí mi vida pieza por pieza, ladrillo por ladrillo. Seguí viajando por trabajo, pero ahora con otra perspectiva. Ya no era la esposa dedicada que se sacrificaba por el matrimonio. Era Julia Monteverde, arquitecta, mujer independiente, dueña de su propio destino. 3 meses después de la separación, recibí una propuesta de trabajo increíble: diseñar un complejo residencial en Barcelona. Era un proyecto de 2 años que requería mudarme de ciudad. La Julia casada jamás lo habría aceptado. Pero la Julia reconstruida no lo dudó ni un segundo. Voy a extrañarte, dijo doña Leticia cuando le conté sobre la mudanza. Y yo a usted. Pero Barcelona no es el fin del mundo. Además, ahora sé que puedo viajar sin miedo a volver y encontrar sorpresas desagradables. La mujer traicionada, humillada y borrada de las fotos se había vuelto aún más fuerte. Yo era la prueba viviente de que es posible reconstruirse después de la destrucción, de que se puede encontrar fuerza en el dolor, de que se puede transformar la traición en libertad. Julia Monteverde volvió a ser ella misma, no como la esposa de Alejandro, sino como alguien que está completa por sí sola. Y aquella Navidad que comenzó con lágrimas terminó, meses después, con un brindis silencioso por la libertad. En mi última noche en Mérida, antes de partir a Barcelona, levanté una copa de vino frente a la ventana. Afuera, la calle estaba en silencio. Ya no había árboles de Navidad falsos tirados en la acera, ni lágrimas de traición, ni dolor. Por la reconstrucción, murmuré para mí misma. Y por la certeza de que algunas demoliciones son necesarias para construir algo mejor. Bebí el vino y sonreí. La arquitecta de sueños había aprendido a diseñar el más importante de todos los proyectos, su propia felicidad.